Buenos días, compañeros, soy Eder Emilio Aguilar y Méndez. Hoy vamos a hablar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Para el segundo Consejo Mexicano para el Diagnóstico y Tratamiento del EPOC, que se realizó en el año 2003, resulta que el concepto de la EPOC es controversial, puesto que engloba dos patologías diferentes, que son la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar, siendo la primera considerada un concepto clínico, y que se define como aquella tos con o sin expectoración de al menos 3 meses al año y que se encuentra durante 2 años consecutivos. Anatomopatológicamente, pues encontramos que en la hay bronquios grandes, cartilaginosos, hiperplasia e hipertrofia de las glándulas submucosas y un índice de Reid mayor a 0.6, que normalmente debe ser menor a 0.5. El enfisema, en cambio, se define por anatomía patológica y consta de un atrapamiento aéreo distal al bronquiolo terminal, con dilatación anormal y destrucción de la pared alveolar. Y pues en su génesis intervienen varias enzimas elastolíticas. Clínicamente los enfisematosos tienen una mayor sensibilidad a la disnea y complicaciones como la insuficiencia cardíaca derecha y la insuficiencia respiratoria global aparecen en fases muy avanzadas de esta enfermedad. También tenemos que en el enfisema podemos distinguir 3 variantes de igual forma por anatomía patológica, siendo el enfisema panacinar, que afecta todo el acino de manera uniforme y que es típico de aquellos pacientes con déficit de alfa-antitripsina y que principalmente se da en los lóbulos inferiores. El enfisema centrolobular o centroacinar, que lo tenemos aquí, afecta parte central del acino proximal, bronquiolo respiratorio y alveolos centrales. Y el enfisema paraseptal afecta la parte distal del lobulillo, ductus y sacos alveolares de la periferia del acino. Para diferenciar estas dos entidades también podemos hacer una comparación de sus características, siendo la bronquitis crónica más frecuente en pacientes de alrededor de los 50 años y el enfisema presentarse en aquellos mayores de 60. El bronquítico crónico característicamente se encuentra cianótico, abotagado, pícnico, y el enfisematoso son los conocidos como sopladores rosados. También va a haber diferencias en las características del esputo, siendo más abundante en la bronquitis crónica, siendo más frecuentes las infecciones respiratorias y la presencia de insuficiencia cardíaca, cor pulmonar e hipertensión pulmonar. En cuanto a la radiografía, vamos a encontrar en el bronquítico crónico un aumento de la trama broncovascular, más bien sería un reforzamiento de la trama si consideramos que no hay una neoformación de vasos, y también engrosamiento de paredes bronquiales, cardiomegalia y diferencias en la altura de los diafragmas. En el enfisema, característicamente oligoemia pulmonar, atrapamiento aéreo, silueta cardíaca alargada y hemidiafragmas aplanados. Pues el resto de las características que diferencian estas dos enfermedades pues están en esta tabla, les dejo la presentación. Lo más relevante tal vez sería destacar que la disnea es leve en aquellos pacientes con bronquitis crónica y muy grave en aquellos con enfisema, y que a la auscultación pulmonar pues en el enfisema va a haber una disminución de los movimientos ventilatorios y por lo tanto de los sonidos que se perciban, y en la bronquitis crónica roncos silbantes que se modifican con la presencia de tos. Por lo tanto, el Consenso Mexicano para el Diagnóstico y Tratamiento del EPOC ha buscado que se realice una definición más precisa que no solo refleje el daño estructural y funcional de esta enfermedad, sino el impacto en la morbimortalidad, considerando las
bases, las características definidas por la Iniciativa Global de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica, la GOLD, y también desde un punto de vista funcional. De esta manera, ellos definen que es una enfermedad caracterizada por la limitación al flujo aéreo, la cual no es totalmente reversible y es usualmente progresiva. El detalle que agrega este consenso es que la limitación del daño se asocia con una respuesta inflamatoria normal de los pulmones y la vía aérea, cuyos factores de riesgo más importantes son la exposición a partículas nocivas y gases, principalmente derivados del consumo de tabaco y exposición de leña. De esta manera se hace un énfasis en los factores de riesgo, considerando no solo el tabaco y la exposición, sino las exposiciones ambientales. ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues ya definimos que los factores de riesgo principalmente son el humo de tabaco, los polvos y sustancias químicas laborales, el tabaco ambiental cuando es uno fumador pasivo y la contaminación ambiental. Esto tiene un fin de definición epidemiológica. Más adelante vamos a ver por qué este énfasis. En cuanto a la limitación del flujo aéreo, que es clásico de la EPOC, causada por la enfermedad de la vía aérea pequeña, hay que entender que la destrucción del parénquima es la que produce el enfisema y la enfermedad de la vía aérea pequeña, la bronquiolitis crónica. Esta serie de cambios producen un remodelamiento de la vía aérea y mayor estrechamiento de la vía aérea pequeña. Dentro de los factores proteolíticos que mencionábamos, tenemos que hay un desequilibrio entre el incremento de las proteasas o la disminución de las antiproteasas, como en el caso de pacientes con deficiencia congénita de alfa-1 antitripsina, pero en cuanto al incremento de proteasas tenemos otra serie de proteasas que pueden estarse incrementadas, como las granzimas, las perforinas, la elastasa neutrofílica y las catepsinas, y que estas alteraciones son las que van a producir ese remodelamiento del que hablábamos. Así como el agente nocivo que produce la pérdida de las clavas alveolares y disminuye la retracción elástica del pulmón. En cuanto a la epidemiología, internacionalmente hablando, la EPOC pues va en aumento. Esto también va en relación a un aumento de la mortalidad en países desarrollados, principalmente relacionada al tabaquismo. Los datos de Latinoamérica y México pues son muy escasos, no podemos definir números precisos. Lo que sí es más frecuente que estas enfermedades se presenten en personas mayores de 60 años, con un aumento progresivo de la mortalidad en relación a la edad. En el mundo se considera que es la cuarta causa de mortalidad. En Estados Unidos representa 15 millones de personas al año, es decir, de 3 al 6% de los sujetos mayores de 50 años. Lo interesante es que a partir de los 50 años se convierte en más del 10%. La mortalidad ajustada por la edad se ha incrementado desde 1966 hasta el 86 en tan solo 71% en los Estados Unidos, siendo principalmente en mujeres por cuestiones culturales en que pues se ha asociado un mayor consumo de tabaco por parte de ellas. Como mencionábamos, pues no solo se asocia el consumo de tabaco, sino al humo de leña, y en México más del 50% de la población de Chiapas, Oaxaca y Guerrero aún cocina con leña. Si sumamos la prevalencia del consumo del tabaco y del consumo de leña, seguramente tendremos una prevalencia total mayor que de aquellos países desarrollados. Sin embargo, pues no tenemos la estadística para comprobarlo. De los pacientes con EPOC que se tratan en el INER, 60% cuentan con antecedente de tabaquismo y 40% del humo de leña. En este mapa podemos ver cómo los estados del sur presentan un mayor porcentaje de hasta 50% en el consumo de leña. En el centro es menor
y en el norte prácticamente nulo. De lo que podemos hablar de epidemiología en México, de los fumadores mexicanos 70% son hombres, y de las personas con EPOC que está asociado al humo de leña, 92% son mujeres. En cuanto a exposición laboral, pues no tenemos datos nacionales, pero en países desarrollados se menciona que pueden ser hasta un 15% asociados a exposición laboral. En México, para el año de 1999, se consideraba que era la 13ª causa de mortalidad, según el INEGI. Sin embargo, para el año 2000 ya representaba la 6ª causa de muerte. ¿Qué impacto socioeconómico tiene todo esto? En Estados Unidos se estiman costos anuales de 42,000 millones de dólares, de los cuales 16 millones son por visitas al médico por año y 2,000 millones de hospitalizaciones relacionadas con esta enfermedad. Parte de este aumento está asociado al incremento de la esperanza de vida de estos pacientes de hasta un 60%. En el INER y en asociación con el Instituto Nacional Pública se están realizando estudios para evaluar los costos en hospitales de tercer nivel, mas no han puesto a disposición los datos obtenidos de esta investigación. Sin embargo, el departamento del INER reporta, en cuanto a los gastos que se registran en este hospital, que por consulta externa son 2,100 pesos. Por días de hospitalización representan 2,290. De atención en urgencias, 3,000. Y de terapia intensiva por paciente al día, 19,248 pesos. Como vemos, pues no tener EPOC es algo que no tiene precio. Para todo lo demás, pues hay que ir haciendo cuentas. También tenemos que en este hospital, en el INER, se destinan 13 millones de pesos anuales para tratamiento de pacientes con EPOC. Se ven alrededor de 350 pacientes que representan alrededor de 2,500 consultas anuales, sin tomar en cuenta los gastos que se derivan de la atención en terapia intensiva. No tenemos datos en relación a la EPOC en cuanto al IMSS y al ISSSTE se refiere. Los síntomas de la EPOC. Para considerar que un paciente tiene EPOC y pedirle una espirometría, pues hay que tener en cuenta algunos síntomas, principalmente la disnea, que suele ser progresiva, que es más importante con el esfuerzo, que es persistente y que es referida por el paciente como un aumento del esfuerzo para respirar, ya sea como pesadez, sed de aire, así lo llegan a mencionar literalmente, y una falta de aliento. También puede estar presente la tos crónica, que puede ser intermitente o productiva, un aumento crónico de la producción de esputo y antecedentes de exposición a factores de riesgo, como mencionábamos, principalmente tabaquismo, humo de leña y nunca olvidar la exposición laboral. Es importante preguntar a qué se dedica el paciente. En cuanto a los diagnósticos diferenciales que hay que tener en cuenta, pues aquí tenemos una tabla con ellos, principalmente asma, insuficiencia cardíaca, tuberculosis y bronquiectasias, que son los más frecuentes en nuestro país. Para evaluar la disnea hay que utilizar una herramienta validada, estandarizada. Para esto vamos a utilizar la escala de evaluación de disnea del Medical Research Council, que divide la disnea de 0 a 4. El grado 0 representa una ausencia de disnea excepto cuando se realiza ejercicio intenso. El grado 1 cuando se anda deprisa o se sube una cuesta poco pronunciada. El grado 2, una incapacidad para mantener el paso de otras personas de la misma edad por dificultad respiratoria o necesidad de pararse a descansar al andar en llano siguiendo el propio paso. El grado 3 se refiere a la necesidad para pararse a descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano. Y el grado 4 de disnea es aquella que impide al paciente salir de casa o aparece en actividades como vestirse y desvestirse.
Para el año 2001, la GOLD clasificaba a la EPOC en 4 grados, siendo el 0 pacientes con síntomas pero no incluida la disnea y una espirometría normal. El grado 1, síntomas con una BEF1 normal o un cociente de la BEF1 sobre la capacidad vital forzada menor a 70%. El grado 2 lo dividía en 2 subgrupos, A y B. El A tenía síntomas con una BEF1 mayor a 50% y los B con una BEF1 mayor a 30% pero menor de 50%. Y el grado 3 con una BEF1 menor a 30% o menor a 50% pero con presencia de insuficiencia respiratoria. Aquí también se consideraba una presión arterial de oxígeno menor a 55 milímetros de mercurio y o la presencia de cor pulmonar. Posteriormente se cambió la clasificación clínica eliminando los grados y considerando a la EPOC como leve, moderada y grave. La leve representa lo que anteriormente se conocía como el grado 1, la moderada como el grado 2 con sus subdivisiones A y B, y la grave lo que anteriormente se conocía como el grado 3. Sin embargo, como todo cambia, la clasificación espirométrica de la EPOC la divide en 4 estadios. El 1 o leve representa aquellos pacientes con una BEF1 mayor o igual al 80% en relación al parámetro de referencia. El 2 o moderado son aquellos pacientes con una BEF1 menor o igual a 50%. El estadio 3, aquellos con una BEF1 menor al 30%. Y el muy grave, aquellos cuya BEF1 es menor al 30% en relación al parámetro de referencia o menor a 50% en presencia de insuficiencia respiratoria. Basados en esta clasificación espirométrica, podemos obtener esta tabla que va en relación al tratamiento que se va a dar a estos pacientes, dependiendo del estadio en el que se encuentre. Más adelante vamos a desarrollar esta tabla. Como vemos, la espirometría es necesaria para el diagnóstico y evaluación del EPOC y es el instrumento más reproducible, mejor estandarizado y económico para hacer. También evalúa la severidad, el progreso y permite realizar pronósticos del paciente, por lo cual se considera como la prueba estándar de oro. Los parámetros que evalúa son la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado en el primer segundo, el BEF1, y la relación entre el volumen expiratorio forzado en el primer segundo y la capacidad vital forzada. Para considerarlo EPOC, antes el BEF1 tenía que ser menor al 80%. Como vimos en las diapositivas anteriores, actualmente se considera como un menor de 70% post la aplicación de broncodilatador y un cociente de BEF1 sobre capacidad vital forzada menor a 0.7. Para clasificar a los pacientes con la EPOC se han desarrollado también otros instrumentos como el BODE, que es una clasificación multidimensional que predice el riesgo de muerte en pacientes con EPOC avanzada. Las variables que incluye son el índice de masa corporal, B, obstrucción bronquial, O, disnea, D, y la distancia caminada en 6 minutos. En esta tabla podemos observar los puntos que se asignan dependiendo del estadio del paciente y, según estos puntos, establecer la supervivencia a 52 meses. Como vemos, pacientes con una puntuación baja de 1 a 2 tienen una supervivencia de 82% a 52 meses y aquellos con puntuaciones elevadas de 7 a 10 una supervivencia de hasta 25%. En cuanto a otros instrumentos útiles para el diagnóstico, se ha comentado que la radiografía puede ser útil, pero solo en pacientes en los cuales se encuentren etapas avanzadas, con bulas gigantes, en las que se puedan evidenciar cambios ya crónicos de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, como en este caso, que podemos observar algunas bulas gigantes en las bases pulmonares. Otros métodos de diagnóstico
incluyen la tomografía axial computada, la cual pues no se recomienda de uso de manera rutinaria y que lo que permite es descartar la presencia de masas o neoplasias, y está indicada en aquellos pacientes con EPOC en que se van a realizar procedimientos quirúrgicos pulmonares como bulectomías o cirugías de reducción. Se considera que la asociación entre el diagnóstico de enfisema histopatológico y por la TAC es del 81%. Aquí podemos ver una serie de bulas por TAC. Para el manejo del paciente con EPOC tenemos una serie de recomendaciones, las cuales vamos a dividir en diferentes categorías: prioritarias, convencionales, recomendables, cuestionables y aquellas que ameritan discusiones personales y familiares. Las prioritarias pues son las recomendaciones básicas: dejar de fumar, y en aquellos pacientes que requieran oxígeno suplementario pues aportarlo. Las recomendaciones convencionales incluyen a los broncodilatadores y los esteroides. Las acciones recomendables incluyen el programa de rehabilitación pulmonar y los programas de vacunación. Los cuestionables, los mucolíticos, la inmunoterapia oral, las vitaminas, los complementos alimenticios, los ansiolíticos y o antidepresivos. Y aquellas que ameritan discusiones personales y familiares son la cirugía de reducción de volumen y el trasplante pulmonar. Las acciones prioritarias, como dejar de fumar, representan uno de los puntos estratégicos del tratamiento del paciente con EPOC, por lo cual hay que persuadir al paciente de dejar de fumar. Entre los medicamentos empleados en la EPOC tenemos a los broncodilatadores, que son el punto central del manejo sintomático. Aquí hay una discrepancia entre algunos autores en si estos se deben dar de manera horaria o solo en casos de rescate por razón necesaria. Esto hay que individualizar con cada paciente. No son recetas de cocina, habrá pacientes que lo requieran de manera consuetudinaria y otros que lo utilicen de manera ocasional. Se prefiere la terapia inhalada sobre la oral y la nebulizada, y los medicamentos de acción larga son preferibles y aseguran un mejor cumplimiento por parte del paciente. Los principales broncodilatadores se incluyen en 3 grupos: los beta-2 agonistas, los anticolinérgicos y la teofilina. Los agonistas beta-adrenérgicos son de 2 tipos: de acción corta y de acción larga. Los de corta tienen una duración de su acción de 4 a 5 horas. Los principales usados en la EPOC: salbutamol, fenoterol y la terbutalina. Los de acción larga: el salmeterol y el formoterol, con una duración aproximada de 12 horas de su acción. En cuanto a los anticolinérgicos, estos son inhibidores competitivos del receptor muscarínico de acetilcolina. También los hay de acción corta y de acción larga. El prototipo de los de acción corta es el lipratropio, con una duración aproximada de 8 a 12 horas, y el tiotropio, con una acción larga de hasta 24 horas. Se utilizan por vía inhalada o nebulizada. Sus efectos secundarios pueden producir serostomía, tos, midriasis o glaucoma, y son el fármaco más importante para el manejo sintomático. También reducen la secreción bronquial. También ha habido una evolución en los dispositivos de entrega de los broncodilatadores, desde los disparadores, que requieren de una gran sincronización por parte del paciente y el disparo, los dispositivos de tipo microchamber, que mejoran la cantidad de partículas que llegan a la vía aérea pequeña, pero que representan un proceso un poco más elaborado para asegurarlo, y los dispositivos de tipo Respimat, que mejoran el tiempo de entrega y facilitan el uso por parte del paciente. Hoy en día contamos con inhaladores de suave dispersión, tanto para agonistas beta-adrenérgicos como para anticolinérgicos. En cuanto a las teofilinas, su efecto broncodilatador es muy escaso, y su efecto benéfico se basa en la estimulación del centro respiratorio, aumentando la resistencia de la musculatura respiratoria, mejorando la función cardíaca y mejorando el aclaramiento mucociliar. Los corticoides disminuyen la inflamación, el tono y la reactividad bronquiales.
No obstante, no existen unos criterios que permitan identificar pacientes que se beneficiarán del tratamiento corticoideo, para lo cual debemos realizar la prueba terapéutica, ya sean orales o inhalados, durante 2 a 4 semanas. Aquellos pacientes con respuesta positiva deberán mantener la terapia. Se recomiendan por vía inhalada en pacientes con importante hiperreactividad bronquial y una prueba terapéutica positiva. También en pacientes con estadios 3 y 4 con reacudizaciones frecuentes, y por vía sistémica en ciclos cortos durante las reagudizaciones o si no ha habido respuesta al tratamiento con broncodilatadores. En esta tabla resumimos el progreso en el tratamiento de la EPOC en sus diferentes estadios, de leve, moderada a grave, cómo se va incluyendo desde el inicio el abandono del hábito tabáquico o la exposición a factores de riesgo, ya sean laborales o humo de leña, los agonistas beta 2 a demanda, los anticolinérgicos inhalados en conjunto con los agonistas beta 2 de larga duración, la teofilina si es que se presenta una respuesta favorable, los glucocorticoides inhalados, la rehabilitación, la oxigenoterapia domiciliaria y los tratamientos quirúrgicos en aquellos pacientes con estadios avanzados de esta enfermedad. Les dejo esta tabla con las dosis recomendadas de medicamentos broncodilatadores, con la dosis que incluye cada disparo en microgramos, por nebulizaciones, vía oral para las aminofilinas y las teofilinas, y la duración de la acción de los broncodilatadores. Para que la revisen con tiempo, se les agrega el archivo a sus correos. Este es el flujograma de tratamiento de pacientes con la EPOC. Aquellos pacientes que no presenten síntomas, tos y o expectoración se deben de mantener bajo vigilancia. Aquellos que sí los presentan deberán recibir bromuro de ipratropio o salbutamol. Si su respuesta es ineficiente, una combinación de bromuro de ipratropio con salbutamol sería útil. Si lo vemos a través de la disnea divididos en leve, moderada y grave, tenemos que para los pacientes con una disnea leve y moderada están indicados los anticolinérgicos de larga acción, los beta 2 agonistas de larga acción, y si la respuesta es insuficiente, los anticolinérgicos de larga acción como el tiotropio, más beta 2 agonistas de larga acción como el formoterol o el salmeterol. Si la respuesta es insuficiente, los anticolinérgicos de larga acción como el tiotropio, en conjunto con los beta 2 agonistas, y el ipratropio con salbutamol cada 6 horas son recomendados. También hay que agregar esteroides inhalados si hay exacerbaciones repetidas y en aquellos pacientes con hiperreactividad bronquial con una respuesta del 12% en su BEF1. Para pacientes con disnea grave está indicado el oxígeno suplementario por lo menos 15 horas al día. Otros autores mencionan que deben ser como mínimo 15 horas diarias. También están indicados los anticolinérgicos de larga acción con los beta 2 agonistas y la combinación de bromuro de ipratropio y salbutamol con horario. Si aún así la respuesta es insuficiente, se debe incluir tiotropio más formoterol o salmeterol más bromuro de ipratropio más salbutamol más santinas. Considerar los esteroides inhalados en todos estos casos, y en aquellos de etapa avanzada considerar como grupo muy selecto la cirugía de reducción de volumen. En todos se debe dar consejo médico para dejar de fumar, no exponerse al humo de leña, recibir tratamiento farmacológico para dejar de fumar, la vacunación contra la influenza cada año y contra Streptococcus pneumoniae cada 5 años. La rehabilitación pulmonar de acuerdo al estadio de la enfermedad. Las indicaciones de ingreso de un paciente a la UCI con EPOC son disnea grave que responde inadecuadamente al tratamiento inicial en el servicio de urgencias, la confusión, la letargia y el coma, la hipoxemia persistente o que empeora con una presión arterial de oxígeno menor a 40 milímetros de mercurio o una hipercapnia grave que empeora con una PaCO2 de más de 60 milímetros de mercurio, con o acidosis grave que empeora
de un pH menor a 7.25 a pesar del oxígeno suplementario y la ventilación mecánica no invasiva. También en aquellos pacientes que requieren de ventilación mecánica invasiva y que presentan inestabilidad hemodinámica con necesidad de uso de vasopresores. Les dejo también las indicaciones y contraindicaciones relativas de la ventilación mecánica no invasiva. No las vamos a leer para que no se queden dormidos. Lo que sí hay que tener en cuenta son los criterios para el alta en aquellos pacientes con exacerbaciones de POC, que son no requerir usualmente un tratamiento con agonistas beta 2 superior a cada 4 horas. Aquellos pacientes previamente ambulatorios que son capaces de caminar en su habitación. El paciente que es capaz de comer y dormir sin despertarse frecuentemente por disnea. Cuando el paciente ha estado clínicamente estable durante 12 a 24 horas. Cuando sus gases arteriales han estado estables durante el mismo periodo. Cuando el paciente o el cuidador primario comprenden perfectamente el uso de los medicamentos y su aplicación. Y cuando se han hecho arreglos de seguimiento y de cuidados en domicilio. También cuando el paciente, sus familiares y el médico confían en que el paciente puede ser tratado con éxito. Esta pues sería cuestionable en cuanto a su aplicación. ¿Cómo sabemos cuándo es o no una exacerbación? Pues hay que tener presente los diagnósticos diferenciales, que son el tromboembolismo pulmonar, el neumotórax espontáneo, el infarto agudo del miocardio, la falla ventricular izquierda, la neumonía, el carcinoma bronquial o pulmonar y la obstrucción de la vía aérea superior. Lo que define una exacerbación son la presencia de síntomas mayores o menores. Los mayores son la disnea, el incremento en el volumen de la expectoración o que esta expectoración sea purulenta, y los menores, tos, fiebre, sibilancias, odinofagia, congestión nasal o descarga posterior. El tratamiento del paciente hospitalizado indispensable debe incluir oxígeno, broncodilatadores y corticosteroides. La etiología regional en México de los microorganismos más comunes que están asociados a las exacerbaciones del EPOC incluyen virus y bacterias como el rinovirus, la influenza, la parainfluenza, coronavirus, adenovirus, el sincitial respiratorio, la clamidia pneumoniae, el Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis y Staphylococcus aureus, así como la Pseudomonas aeruginosa. Si dividimos estos según el estadio en que encontramos la EPOC, tenemos que la Haemophilus influenza es el principal patógeno en los 3 estadios, que la Moraxella catarrhalis es el segundo en aquellos pacientes con EPOC leve a moderada, y que el Streptococcus pneumoniae es uno de los causantes en EPOC leve y de las exacerbaciones en moderada siempre y cuando sean resistentes a penicilina. También en la EPOC grave. En la moderada y en la grave también encontramos la agregación de patógenos gram negativos entéricos, y en la grave exclusivamente la Pseudomonas aeruginosa. Recordemos, es importante dejar de fumar. También es muy importante la rehabilitación respiratoria, que es fundamental en el tratamiento integral, pues mejora el rendimiento físico y la autonomía del paciente. El beneficio de cada periodo de rehabilitación perdura de 6 a 12 meses. Cada periodo consta de 3 sesiones a la semana durante 8 semanas. Incluye una serie de ejercicios encaminados a mejorar la calidad de vida relacionada a la salud, entre los cuales encontramos entrenamiento de piernas, de brazos, de músculos respiratorios, educación, fisioterapia, soporte psicosocial, disminución de la disnea, aumento de la capacidad de esfuerzo, beneficios psicosociales, en los recursos económicos, en la mejoría de la supervivencia y en la calidad de la vida relacionada a la salud. Está comprobado que la oxigenoterapia incrementa la supervivencia, pues parece reducir el número de exacerbaciones y hospitalizaciones y mejora la capacidad de esfuerzo de los pacientes. Las indicaciones convencionales de oxigenoterapia mundialmente aceptadas se basan en 2 estudios: el Nocturnal Oxygen Therapy Trial y el Medical Research Council. El objetivo de la oxigenoterapia es mantener una PaO2 mayor o igual a 60 milímetros de mercurio
o una saturación de oxígeno superior o igual a 90% en una situación de reposo y a nivel del mar. Para indicar oxigenoterapia es necesario confirmar con gasometría arterial la insuficiencia respiratoria mediante 2 muestras separadas por un mes. El ajuste se inicia con 0.5 litros por minuto mediante pulsoximetría, subiendo gradualmente hasta conseguir una saturación mayor o igual a 90%. Debe ser indicada por lo menos durante 16 horas al día. Existen discrepancias entre si es necesario aumentar o no el oxígeno en 1 litro por minuto durante el sueño. Se ha observado que un porcentaje no despreciable de pacientes, es decir, 26 a 43%, presentan hipercapnia y acidosis respiratoria durante el sueño, sin que estos presenten síndrome de apnea o hipopnea obstructiva del sueño. En cuanto a conclusiones, podemos decir que es una enfermedad irreversible y progresiva, pero tratable. Por su atención, gracias. Preguntas y comentarios pueden mandarlos a mi correo electrónico. De igual manera ya les envié tanto la presentación como los artículos de referencia de esta presentación. Espero que no se hayan dormido muchos y que les sea de utilidad esta información. Gracias.